filosofía de la fluorescencia. Fluorescencia es la rara propiedad que poseen algunas sustancias al ser sometidas a ciertas radiaciones invisibles de emitir una luminosidad extraña y misteriosa. Este raro e interesante fenómeno fue anotado por primera vez en la historia hace casi 4 siglos, cuando el italiano Vicente Casciarola descubrió la propiedad de un compuesto de bario de emitir una extraña luminosidad. Un fenómeno parecido, llamado fluorescencia, es el que ha servido de base para un tipo de iluminación completamente nuevo. Desde los primeros tiempos, el hombre se valió del fuego o del calor para obtener luz. Hace millones de años, cuando el hombre primitivo llevó por primera vez una tea ardiendo al interior de su caverna, comenzó su lucha contra las tinieblas, plantando así la antorcha de la civilización. Mucho tiempo después, hacia el año 4000 a.C., el hombre creó el candil, cuya iluminación apenas se diferenciaba de la tea primitiva. Desde el candil hasta la invención de la vela volvieron a pasar muchos siglos. Pero ni la vela ni el candil constituyeron un medio adecuado de iluminación. Fue solo en el siglo XVIII cuando el hombre pensó en crear un medio de proteger la llama. El tubo de vidrio fue el primer ejemplo científico de accesorio empleado para mejorar la fuente de luz. Con él se logró triplicar el rendimiento luminoso. La primera instalación permanente de alumbrado tuvo lugar a principios del siglo pasado, canalizando el gas. Pero a pesar de esta gran mejora, la luz seguía consistiendo en una llama, por lo cual ninguno de estos sistemas constituyó una mejora de aplicación general. Por fin, en 1879, Edison construyó su primera lámpara incandescente de resultados prácticos. Este maravilloso invento, por sí solo, constituyó la base que dio lugar a un adelanto mucho mayor que todo lo realizado hasta entonces. Desde las lámparas con filamento de carbón, a las de tungsteno y los actuales tipos de atmósfera gaseosa, la ciencia en pocos años perfeccionó la lámpara incandescente hasta llegar a los nuevos tipos de alto rendimiento tan adaptables a toda clase de aplicaciones. La lámpara de Edison fue el comienzo de la moderna luminotecnia. La eterna lucha del hombre contra las tinieblas pasó a los laboratorios industriales. En estos laboratorios, los hombres de ciencia trabajaron sin descanso hasta conseguir nuevos inventos y perfeccionamientos, aumentando cada vez más el rendimiento y reduciendo el costo de las lámparas. Desde Casciarola hasta nuestros días, la luminotecnia ha resuelto innumerables problemas. En los laboratorios se hicieron numerosos ensayos, unos con éxito, otros infructuosos, pero siempre progresando hasta que por fin, en 1938, los hombres de ciencia crearon una luz completamente nueva, la luz fluorescente. En estas lámparas, una gran parte de la energía que antes se perdía en calor se aprovecha ahora para producir luz más abundante y agradable sin aumentar su costo. Y así, esta compañera de la lámpara incandescente inicia un nuevo capítulo en la historia de la iluminación, la era de la luz fluorescente. La luz que más se asemeja a la del sol. Toda la energía utilizada por el hombre procede del sol en forma de radiaciones. Las diferentes clases de energía están representadas en lo que se llama el espectro. La posición ocupada por las radiaciones dentro del espectro indican su longitud de onda. La mayor parte de estas radiaciones son invisibles. Las únicas radiaciones visibles se encuentran en la zona de color. Sin embargo, dentro de la zona invisible ultravioleta se encuentran las radiaciones cuya longitud de onda se identifica por el número 2537. Esta es la energía
en la cual se basa la lámpara fluorescente. La lámpara fluorescente es un dispositivo electrónico. Veamos, pues, cómo se comportan los electrones en la producción de la mágica energía 2537. La lámpara consiste principalmente en dos electrodos que actúan alternativamente como cátodo y como ánodo. En un gas inerte, argón, que sirve para facilitar la descarga, en una pequeña gota de mercurio y en una sustancia fluorescente aplicada en forma de revestimiento en la superficie interior del tubo. Al accionar la llave, la corriente eléctrica calienta el filamento del electrodo. Esto dura solo un instante, después del cual se establece el voltaje entre los extremos del tubo. Al calentarse los electrodos, comienza la emisión de electrones. Estos surgen violentamente del filamento caliente en forma parecida al desprendimiento del vapor de un líquido hirviendo. Estos amiguitos son tan pequeños que miden apenas 2 billonésimas de pulgada. Expulsados por el calor y la tensión, salen del electrodo con velocidad pasmosa que pronto empieza a disminuir. Millones y millones de electrones continúan desprendiéndose aceleradamente, amenazando producir junto al electrodo una verdadera aglomeración de tránsito. Afortunadamente, estos electrones, al chocar con fuerza contra los átomos de argón y mercurio, los convierten instantáneamente en verdaderos agentes de la circulación que ayudan eficazmente a regular el tránsito, dirigiendo a los electrones hacia el otro extremo del tubo. Debido a este fenómeno, se establece dentro del tubo una descarga de corriente alterna. En las lámparas de arranque rápido, esto sucede simultáneamente. La descarga produce la evaporación del mercurio, lo que aumenta el número de átomos libres de este. Vean este simpático átomo de mercurio que vive tranquilo, sin meterse con nadie, cuando de repente es atropellado por un electrón libre que le hace dar una voltereta. El desconcertado átomo de mercurio reacciona rápidamente y para recobrar el equilibrio se libra del exceso de energía, convirtiéndola misteriosamente en energía radiante, la mágica 2537. Cuando estas radiaciones invisibles chocan contra el revestimiento interior de sustancia fosforescente, se transforman en luz visible. La mayor parte de las materias usadas como revestimiento son productos fosforescentes sintéticos, creados después de laboriosos experimentos con miles de sustancias en los laboratorios de luminotecnia de Nela Park. Y como en tantos otros casos, estos productos sintéticos son superiores a los naturales. Es más, muchos de ellos no se encuentran en la naturaleza. Los productos sintéticos transforman la mágica radiación 2537 en luz fluorescente de alto rendimiento en varios colores. El aspecto exterior de la lámpara fluorescente es sencillo. A simple vista, no parece más que un tubo de vidrio con unas piezas metálicas en los extremos. En realidad, se emplean en su fabricación materiales procedentes de todas partes del mundo, metales y aleaciones, gases raros, productos químicos de varias clases, dolomita, arsénico, berilio, estroncio, magnesio y muchas otras sustancias, cada una de ellas destinadas a una función especial. Pero el rendimiento y la calidad de la lámpara fluorescente requieren una gran exactitud en su fabricación. Aunque es cierto que todas las lámparas fluorescentes parecen iguales, su rendimiento luminoso depende de muchos factores y combinaciones de elementos. Por ejemplo, la debida relación entre la longitud del tubo y su diámetro, la exactitud de los cristales fosforescentes, el espesor uniforme del filamento de los electrodos y muchos otros factores.
todas estas combinaciones de elementos deben corresponder exactamente a ciertas relaciones y normas técnicas determinadas científicamente. Para conseguir que estas combinaciones sean exactamente las debidas, se realizan gran número de rígidas pruebas durante la fabricación. En las fábricas donde se producen estas lámparas, las cosas más insignificantes son objeto de atención especial. Por ejemplo, la tinta usada para indicar la marca, la potencia y el color de la lámpara es una mezcla de 7 ingredientes distintos. Mediante aire comprimido, el revestimiento fosforescente es aplicado con uniformidad en toda la superficie interior del tubo. ¡Cuidado! Oh, creí que se iba a derramar. ¡Qué preciosidad! Digo, las lámparas fluorescentes. Después de secado el revestimiento por medio del calor, se mide su espesor con un reflectómetro especial para verificar su uniformidad. Esta debe ser tan exacta que no se toleran diferencias mayores de 3 100 de pulgada. En ambos extremos del tubo hay una base consistente en un soporte de vidrio con 2 alambres terminales y en una de ellas un tubito de vidrio. Las bases también son examinadas para descubrir cualquier defecto. Después de lo cual, los tubos pasan a la máquina selladora. En esta operación, se colocan las bases en los extremos de los tubos y se sueldan sólidamente, fundiendo el vidrio a la base, y un extremo se cierra herméticamente. En el otro extremo queda el tubito por el cual se extrae el aire para producir el vacío en el interior del tubo. El aire se extrae mediante una ingeniosa máquina de vacío. A medida que las lámparas van girando y pasando una tras otra por el horno eléctrico. El calor facilita la extracción del aire y permite obtener un alto grado de vacío. Para eliminar las impurezas del revestimiento metálico de los electrodos, se calientan estos haciendo circular por ellos una corriente eléctrica de baja tensión. Enseguida, la máquina automáticamente mide e inyecta una gotita con la cantidad exacta de mercurio y una carga de argón puro y seco a la presión debida para facilitar el arranque y prolongar la duración de la lámpara. Todavía en la misma máquina, el tubito por el cual se ha extraído el aire se corta y se sella, de modo que el señor electrón y sus compañeros de trabajo quedan herméticamente aislados del mundo exterior. En la siguiente operación, los alambres terminales se insertan en las espigas de contacto de la base. Luego, se fija esta al tubo con un cemento especial calentado a una temperatura controlada exactamente. Se corta la parte sobresaliente de los alambres terminales y se sueldan estos a las espigas de contacto. Con esto se terminaron las numerosas y complicadas operaciones de fabricar una lámpara fluorescente, pero quedan aún un gran número de pruebas e inspecciones. En estos tableros, las lámparas se sazonan para estabilizarlas antes de hacer las verificaciones finales. Las lámparas se someten a pruebas de servicio en condiciones sumamente adversas, que raramente se encuentran en la práctica, y se comprueban cuidadosamente todos sus aspectos. En total, se realizan unas 480 pruebas e inspecciones antes de que las lámparas estén listas para empacarse y enviarse a su destino. ¿Pero qué pasa? Sacando la lámpara otra vez de su caja. Ah, es verdad. Esta señorita es una inspectora especial de uno de los principales laboratorios de ensayos del país, que vuelve a someter a las lámparas
a una inspección imparcial y que prueba por lo menos una lámpara de cada caja. Después de anotar el resultado de unas 60 comprobaciones distintas, envía el informe a su oficina central. Casi todos los días, los fabricantes reciben un resumen de estas notas y de este modo tratan de superarse unos a otros, mejorando la calidad de sus lámparas. Por supuesto, todas estas pruebas e inspecciones cuestan algo, pero el importe invertido en ellas queda plenamente compensado al garantizar al público mejor luz a menor costo. Y esta idea de mejor luz a menor costo encuentra su plena realización en la luz fluorescente gracias a un mejor aprovechamiento de la misma energía generada por las centrales eléctricas. Y así, mientras el costo de la mayoría de los artículos de primera necesidad ha ido aumentando durante los últimos años, el del alumbrado ha ido disminuyendo, pues, además de que las lámparas cuestan cada día menos, su rendimiento es cada vez mayor. La luminotecnia es una ciencia relativamente joven. A pesar de ello, sus progresos durante los últimos años han sido realmente extraordinarios. Gracias a ellos, mientras el rendimiento de la luz sube constantemente, el costo del alumbrado es cada vez más bajo. Los adelantos de la luminotecnia representan mayor comodidad y protección para la vista en nuestros hogares, mayor eficacia en las oficinas y centros de enseñanza, mejor aspecto de los establecimientos comerciales y mayor rendimiento y productividad de fábricas y talleres. Y así, al final de esta nueva etapa del largo y penoso camino emprendido por el hombre primitivo en su lucha contra las tinieblas, vemos brillar en el horizonte, llena de promesas y posibilidades, la luz esplendorosa de una nueva era, gracias a la magia de la fluorescencia.